Géminis, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Ya estamos en tu temporada. ¡Feliz cumpleaños! Para los que están cumpliendo años, pues durante esta semana y durante todo este mes de mayo, lo que falta, y el mes de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, pues muchas gracias por haber seleccionado mi video. Quiero invitarte a suscribirte y activar la campana, pues para que te lleguen todas mis notificaciones y me acompañes todas las semanas. Si ya estás suscrita, estás suscrito, pues muchas gracias por estar junto a mí una semana más. Mira, el arcángel que te defiende esta semana es el arcángel Azrael. Te da el número de la suerte 13, que puedes utilizarlo también al revés como el 31, o puedes sumar el 1 y el 3 y te da el número 4. Así que estos números son de la suerte para ti, enviados directamente del arcángel Azrael, que te va a estar cuidando esta semana, te va a estar defendiendo. Y te habla que va a ser una semana donde finalmente encontrarás la paz, la armonía, la tranquilidad. Mira qué carta más hermosa. Y mira este ángel cómo está aquí de frente a ti, con los brazos abiertos para recibirte y darte todo el amor que tú mereces y acompañarte durante esta semana. El mensaje que te da dice que tienes que dejar ir el pasado, tienes que soltarlo. Porque en la medida que tú te aferres al pasado, Géminis, en la medida que tú te mantengas apegado al pasado, ocupas el espacio de algo mucho más enriquecedor que viene para ti en tu futuro. Y aquí te lo dice. Tienes que let go and let God. Dejar ir y confiar en Dios. Es el mensaje para ti esta semana. Espero que te estés disfrutando todas las semanas pues con tu arcángel. Es algo que añadí a las lecturas. Si es así, déjame tu dedito para arriba. Y vamos a ver tu mente, cómo va a estar esta semana. Mira, te sale la carta de la madurez. Muy bien. Parece que aquí hay algunos de ustedes que van a tomar una decisión durante esta semana importante para ti, donde podrás estar demostrándole al universo, al mundo, a tus seres queridos, tu familia, a la gente que compiten contra ti, de que tienes madurez y que estás dispuesto a soltar y dejar ir las cosas que no son positivas ni convenientes para tu vida, Géminis. Una semana de crecimiento, una semana donde tú vas a poder demostrarle al mundo, al universo y a ti misma, a ti mismo, cuánto has aprendido y la gran madurez que tienes para tomar decisiones importantes y dejar ir lo que no funciona. Esta semana, tu pasado, ¿cómo va a influir? Vamos a ver. Tienes la carta del rayo, y esto me habla de que en tu pasado tú has tenido experiencias donde tu vida se ha desmoronado, donde todo se ha caído. Esto ya pasó, ¿eh? No te me asustes, esto ya pasó. Donde todo se ha venido abajo, donde el balance perfecto y el orden se convirtió en caos. Pero esa experiencia que tú viviste, donde lo perdiste todo en un momento en el pasado, es lo que te está permitiendo el día de hoy tener una gran madurez y tomar una decisión en base a esas experiencias. Si no las hubieras tenido, volverías a cometer errores. Y esta semana, tú, mi guerrero de Géminis, mi guerrera de Géminis, tomas una decisión en base a la madurez y a esas experiencias del pasado. Tal vez algunos de ustedes más adelante podrán tener algún golpe de suerte con respecto a las finanzas y tener dinero en tu mano y tienes deudas que pagar y vas a tener que tomar una decisión. ¿Pago esas deudas y quedo libre de todo apego al pasado, de todas deudas? ¿O me sigo haciendo el loco, me sigo haciendo la loca y no pago esas deudas y utilizo este dinero para darme un placer momentáneo comprando algo caro? Y veo que tú vas a tomar la decisión correcta en base a esa mala experiencia del pasado. ¿Qué bloqueo podrás estar experimentando durante esta semana? Te sale la carta del estrés, ¿ah? Habla de que va a ser una semana en donde el estrés podrá estarte bloqueando las energías positivas para tu vida, donde el tratar de hacer muchas cosas a la vez podrá entonces estarte complicando, que tienes que mantenerte siempre con lo simple, con lo ordinario, con lo sencillo, no ocupar tu vida ni complicarte al tratar de hacer muchas cosas a la vez, porque puede ser una semana donde el tratar de, pues como es fin de mes, tratar de vender todos tus productos, tratar de generar más dinero, veo que podrías estar haciendo cosas para tratar de incrementar tus finanzas, incrementar algo en tu vida que podrá estarte generando mucho estrés y no va a ser conveniente para ti.
No es que tengas una actitud mediocre ni nada por el estilo, pero lo que no pudiste hacer en 3 semanas, en 4 semanas, no trates como de acumularlo todo para la última semana porque va a ser difícil. Así que trata de tomar las cosas con calma, siempre comunicarte y expresarte de una manera positiva para que puedas vencer entonces esas cartas del estrés y no estar maniobrando muchas cosas a la vez en tu vida. Luego va a venir, ahora viene tu corazón, luego los factores externos, trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles y tus 3 bendiciones, así que quédate conmigo hasta el final. Tu corazón esta semana, ¿cómo se va a estar sintiendo? Mira, tu corazón se va a estar sintiendo en paz, en tranquilidad, con la carta de la inocencia, donde tu corazón no va a estar viendo a personas de una forma negativa, tu corazón no va a estar viendo las situaciones como que el universo, el mundo está en contra de mí. Tu corazón va a estar en paz, tu corazón va a estar como una energía de un bebé recién nacido que no tiene malicia, que no tiene o no toma decisiones de una forma o una manera para herir o lastimar a otras personas. Vas a estar en contacto con tu corazón y con tu paz y armonía interior. Tu futuro emocional, las energías que vas a estar recibiendo en un futuro, pues puede ser para final de la semana o la semana siguiente, la carta de la conciencia. Y eso me habla de que hay algunos de ustedes, guerreros de Géminis, que tienen en su mente siempre presente cómo afectan tus decisiones a las personas a tu alrededor. Y yo veo que tú vas a estar tomando una decisión en base a tu conciencia, en base a lo que es correcto, en base a lo que es moral. Para otros esto podría significar también de que vas a poder conectar mucho más con tu subconsciente, con la conciencia colectiva, con el universo, y que toda esta situación del pasado y esta situación del bloqueo simplemente era para que tú pudieras tener paz y tranquilidad en tu corazón, para que entendieras el camino que tienes que tomar y para que ese silencio y esa armonía a tu alrededor te llevara a poder conectar con la fuente, con el universo, con Dios. Vamos a ver, Géminis, qué viene para ti esta semana con respecto al trabajo. Uy, la carta del mago, qué maravilla, te veo trabajando con herramientas. Pues para algunos de ustedes esto podría significar de que vas a tener las herramientas frente a ti para que puedas empezar a trabajar. Hay algunos de ustedes que podrían tener algún tipo de interés en trabajar como pintores. Puede ser pintores pues para hacer mantenimiento en casa, o podría estarte hablando acerca de pintar artísticamente. Por aquí veo en la tabla una mesa que se parece a la mía, así que ya sabes. Y veo entonces que tienes las herramientas en ti para poder desarrollar tu trabajo, para poder hacer las cosas de una manera correcta. También podría significar de que si en tu trabajo actual te faltaban actualizaciones, te faltaba equipo, te faltaban herramientas para poder hacer tu trabajo, cual sea el trabajo que tú estás realizando durante esta semana, se te dan esas oportunidades de poder trabajar con las herramientas necesarias. Hay algunos que ya podrían estar teniendo una reactivación en su trabajo también, ¿eh? Y para los que están buscando trabajo, esta carta te indica entonces de que tú tienes en ti todas las habilidades para poder obtener el empleo que tú desees, que no te dejes limitar y que tienes la madurez necesaria para poder hacer el trabajo que tú creas necesario. Y recuerda que tienes al arcángel Azrael protegiéndote, diciéndote que tienes que dejar ir el pasado atrás porque viene algo y en un futuro mucho más enriquecedor para ti. Las finanzas esta semana. Uy, la carta de los enamorados. Y esto me está marcando que para algunos de ustedes, guerreros de Géminis, las finanzas van de la mano con un alma gemela, que puede ser un alma gemela en un aspecto romántico, o podría ser simplemente una referencia a que te asocias con alguien con quien vas a estar haciendo un proyecto, un trabajo, y ese proyecto, ese trabajo va a estar significando un gran incremento con respecto a tu dinero. Pero veo que el dinero viene de la mano de colaboraciones, de trabajar con otras personas, de hacer asociaciones o de formar parte de un grupo, de un colectivo, de un equipo. Y por medio de eso entonces el dinero va a estar llegando a ti.
Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje? Te sale la carta de la muerte. Ay, 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 Géminis. Mira, esto me está hablando de que para algunos de ustedes saben que yo siempre les doy el mensaje como tiene que ser, como lo recibo. Esta carta de la muerte podrá estar hablando acerca de un proceso donde la pareja podría estar teniendo una semana bastante difícil, una semana donde tienen que dejar su apego al pasado, dejar su apego a una situación donde creías que las cosas iban a funcionar, y un grupo de ustedes, obviamente, que ya está sintiendo esta energía, durante esta semana podrían tener algún tipo de separación. Ya sea que ustedes estén casados, ya sea que ustedes estén de novios o estén juntos, la carta de la muerte te habla de una transformación en tu dinámica de la relación, que el mensaje que recibo va más con la línea de una separación en cuanto a tu pareja y tú. Pero no te voy a dejar con esa energía negativa. Luego vienen los solteros. Déjame ver cuál va a ser el resultado con mis cartas del tarot de después. Recuerda que yo aclaro las cartas que salen negativas. A ver, ¿por qué se va a dar eso? ¿O cuál va a ser el resultado de esa separación para Géminis que están en pareja? Ya continúo con lo demás. No te vayas. Vienen los mensajes de tus ángeles y tus 3 bendiciones. Viene la carta del Caballero de Oros. Y esto me está hablando de que esta terminación de la relación para algunos de ustedes se va a estar dando por una mejor oferta en el amor. Parece que aquí hay una tercera persona involucrada que va a estar dándoles una mejor relación, pues ya sea a ti o podría ser incluso a tu pareja, que le están haciendo una oferta diferente. Y mira, el caballo aquí y tienes el caballo también acá. Esta es una oferta de amor. La relación va a terminar por algo mejor que viene. Y esto mejor que viene podría ser algo que te va a dar alegrías. Así que esto es para ti, porque tienes la carta del 3 de copas. Esa separación es para algunas parejas que han estado teniendo ya problemas con su pareja, donde las cosas no estaban funcionando y donde esta semana finalmente cortas esa relación. Tal vez algunos de ustedes inmediatamente ya tengan otra persona, o si no, otra persona va a llegar a tu vida más adelante. Es que no es que pase todo al día siguiente o en 24 horas. Y esta nueva persona que va a llegar a tu vida sí te va a dar esa alegría y va a ser alguien con quien tú vas a poder sentirte completo, o con quien vas a poder tener incluso grandes finanzas. Tus finanzas para algunos de ustedes están muy apegadas a la pareja. Los solteros, vamos a ver esta semana el mensaje. Tienes la carta del Rey de Copas. Te habla de una situación en donde parece que a tu alrededor no hay estabilidad con respecto al amor. Para los solteros en estos instantes veo a unos guerreros de Géminis enfocados en su carrera, enfocado en dinero, enfocado en ser el rey o la reina de sus vidas, y donde todavía no están dispuestos a comprometerse durante esta semana con respecto al amor si te encuentras soltero o soltera. Veo esa energía más que todo como enfocado en ti, enfocado en tu carrera, en tu crecimiento espiritual o profesional. ¿Cuál es el mensaje de las cartas de los propósitos de vida de tus ángeles para esta semana? Vamos a ver en qué puedes enfocar tu energía. Pues te han querido salir 3 cartas. Como es tu cumpleaños, pues te las voy a dejar. La primera que te habla de que es una semana en donde tienes que tener confianza, de que confíes en tus sentimientos y en tus sueños, porque te van a estar ofreciendo una guía con respecto a tu carrera profesional. Así que empieza a escuchar a tu intuición, empieza a confiar en tus sueños también. Para otros de ustedes también, o para los mismos, les están indicando de que es una semana donde tienes que iniciar prácticas de yoga, prácticas de ejercicio, para que de esta manera puedas alinear tus energías, porque algunos en su pasado con esta carta del rayo puede que tus energías se hayan desbalanceado y que tengas tus chakras bloqueados. Y esto te están indicando a que tomes prácticas de yoga para que puedas relajarte y alinear tus energías nuevamente. Y el tercer mensaje, que te lo voy a dejar pues porque ustedes son cumpleañeros, Géminis, tienes la carta del maestro espiritual. Hay algunos de ustedes que sanan de la manera en la cual ustedes ofrezcan o asistan a clases, sesiones o seminarios de espiritualidad. Así que busca tu grupo. Puede que en tu país o en tu ciudad existan grupos de espiritualidad, grupos religiosos, depende de cuál es tu creencia, círculos de tarot, círculos de meditación. Forma parte de eso, investiga y forma parte de eso para que veas que eso te ayuda con tus energías.
El mensaje de tus ángeles, el consejo que tienen para ti, es que todo depende de ti. Tú eres quien toma la decisión de que tu vida mejore o que se mantenga en la misma situación. Y las 3 bendiciones que llegan para ti esta semana, mis guerreros de Géminis. La primera te sale la carta de los enamorados nuevamente. Tienen bendición en el amor. Sí, es difícil obviamente esta separación, pero te ha salido la carta de los enamorados 2 veces, con 2 mazos de cartas distintas. Ya sé que deck se dice mazo. Y esta carta aquí te está hablando de que la bendición que llega para ti es en la pareja, en el amor. Vas a encontrar a tu alma gemela, vas a tener a esa persona finalmente a tu lado. Bendición de amor y de romance para algunos de ustedes. Tal vez esta carta te está indicando que para esos que tienen el corazoncito frío, esos solteros, durante esta semana tu corazón vuelve a amar. La segunda bendición que viene para ti esta semana, te sale la carta de la estrella. Vas a brillar con luz propia. Tienes que seguir tu intuición, vas a tener una gran conexión con la naturaleza. Y una bendición para ustedes donde podrías tener reconocimiento público por personas en tu vida, o podrías tener algún tipo de reconocimiento como fama. La tercera bendición que viene para ti, te sale con el número 3, que es el 3 de oros, y te habla de que te viene una abundancia monetaria para tu vida. Viene dinero para ti, vas a poder tener una gran fortuna, gran dinero que llega a tu vida. Puede que algunos estén juntándose también, o tú seas una persona con mucho dinero, y te juntas con alguien que tiene mucho más dinero también. Pero aquí hay abundancia para tu vida, una semana muy, muy positiva, ¿eh? Están empezando sus cumpleaños de maravillas. Aquí en pantalla están los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una súper semana y te decreto mucha luz y progreso.